¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Definitivamente, de las materias que nos enseñan en la escuela, en el colegio, las matemáticas puede ser una de las más odiadas por los niños, una de las materias más antipáticas. Una de las razones es porque es difícil para ellos encontrarle como sentido a una cosa que les están enseñando en el aula de clases. ¿Cómo hago yo para encontrarle sentido? ¿Me funciona? ¿Me sirve para algo en mi vida en un futuro? Y siendo realistas, en muchas ocasiones es difícil inclusive para nosotros encontrarle el sentido y el uso a las matemáticas que aprendemos en la escuela. Hoy queremos precisamente saber por qué son tan importantes las matemáticas en nuestra vida. ¿Por qué no son tan motivadoras? ¿Por qué no son tan estimulantes y tan atractivas las clases? ¿Y cómo hacer para que los maestros estén también formados para transmitirle a los niños un aprendizaje que sea más de razonamiento que de memorística? Es decir, de memorizar absolutamente todo, ¿no? Las tablas de multiplicar, las sumas, etc. Que finalmente le podamos encontrar un sentido a las matemáticas. Y le quiero preguntar a usted que está ahorita viéndonos, que se está conectando con nosotros a través de nuestra señal en vivo y en directo de Canal Capital. ¿Usted odia las matemáticas? ¿Odió las matemáticas cuando fue niño? ¿Será que no le gustaban antes y ahora le parece que son más chéveres las matemáticas? ¿Eran buenos en matemáticas? ¿Qué crees que es lo que pasa para que sean tan aburridoras y qué tienen las matemáticas que resultan tan ajenas y tan áridas a nosotros? Espero sus opiniones porque obviamente este programa lo hacemos con base a las opiniones y a los comentarios y preguntas que ustedes nos hacen, así que los invito para que comiencen a interactuar con nuestra mesa de trabajo. Ahí está, 457-8300, extensión 5225 y 5226 para que comencemos a interactuar y a participar. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos a abrir oficialmente nuestras plataformas digitales. Luz, encantado de saludarlo y por supuesto encantado de darle la bienvenida a ustedes y nuestros televidentes que se conectan todas las noches con el directo de Canal Capital. Y bueno, como lo digo Luz Helena, ya todo el equipo de En Directo está listo y preparado para llevarles a ustedes la mejor información acerca de nuestro tema del día. Entonces, si usted quiere participar a través de nuestras plataformas digitales y en tiempo real, lo puede hacer a través de Facebook Live, de Periscope o de nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital, que desde este momento están habilitadas para que usted haga preguntas, comentarios o experiencias personales. Sé que más de un televidente ha tenido dolor de cabeza con el tema de las matemáticas. Entonces, Luz presenta a nuestros invitados mientras que yo me voy a quedar aquí conectado a nuestras plataformas digitales esperando esas preguntas de nuestros televidentes. Muy bien, Gustavo. Y para conversar sobre este tema me acompaña hoy Carlos Alberto Díez Fonegra. Él es matemático y magíster en educación. Tiene amplia experiencia en formulación e implementación de proyectos pedagógicos en el nivel escolar de educación básica, media y superior, tanto en el sector oficial como privado. Ha sido conferencista nacional y también internacional y docente de diversas temáticas que han sido relacionadas con educación en áreas como matemáticas, pensamiento y metacognición. Ya vamos a hablar de qué es eso. Hoy en día es asesor para la elaboración de los marcos teóricos y los ítems de las pruebas Saber Pro del IFEX, pero además es decano de la Facultad de Matemáticas e Ingenierías de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Profesor, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Luz Helena, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si dejamos a la gente con esta idea, ¿cierto? Que es como el propósito de nuestro programa, de por qué son importantes las matemáticas. ¿Por qué siempre hemos tenido esa idea de que son como tan ajenas a nosotras? ¿Y cómo podemos hacer, que es una cosa muy importante, profesor, en este diálogo que vamos a tener con usted? Es precisamente cómo dar como esas recomendaciones, soluciones de cómo podemos comenzar a interesar a nuestros hijos desde la casa, con algunos hábitos, ¿no? Para irles desarrollando estas habilidades de lógica y matemáticas. Entonces, ¿qué tal, profesor, si comenzamos a poner este tema en contexto, explicándole a la gente, bueno, ¿para qué es que sirven las matemáticas? De una manera muy simple. Además, de cuando uno dice, bueno, ¿para qué me sirven si, aparte de cuando voy a pagar o voy a pedir un descuento, en su opinión, ¿cuál es como la utilidad que tiene? Sí, Luz Helena, hay varios memes por ahí en internet, en Twitter, en Facebook, que dicen otro día más sin usar el trinomio cuadrado perfecto. O sea, claramente esa es la pregunta, como yo, ¿para qué aprendí todo eso si yo no lo estoy usando nunca? Las matemáticas tienen varias utilidades. La primera, que todo el mundo dice, todo está en las matemáticas, la tecnología, en la economía, todo. Es decir, no estaríamos saliendo al aire en este programa si no hubiera matemáticas de por medio. Pero eso es un poquito ajeno para las personas. Bueno, pero yo no construyo cámaras para transmitir en televisión. Ok, la pregunta real es, ¿para qué me sirven a mí, como persona normal, las matemáticas? La solución a esa pregunta más cercana es, me sirven, si me las enseñan bien, para aprender a pensar. Las matemáticas son un excelente gimnasio.
Es tal vez el mejor gimnasio que tiene la escuela, que tiene el colegio, para que las personas aprendan a pensar lógicamente. Sin unas buenas matemáticas, realmente nuestra educación estaría muy en la base. Pero la otra razón importante es que cuando los profesores hacemos bien las cosas, las matemáticas son un excelente campo de enamoramiento. O sea, es una pasión, es como la música. Nadie pregunta, ¿para qué me sirve la música? Sirve fundamentalmente para entretenerse. Las matemáticas también nos sirven mucho para mantener la cabeza entretenida. Bueno, usted decía, profesor, si me la enseñan bien. Y entonces, explicar los aspectos generales de las matemáticas podría resultar sencillo. El tema entonces está, o el problema, digamos, en comunicar esto y en que obviamente le llegue como tiene que ser al estudiante. Quiero que comencemos a hablar de esos factores de los que usted cree obedece ese rechazo a la matemática. Creo que son varios, nos los vamos a ir explicando uno a uno. ¿Cuál cree usted que son como esos principales razones o factores que inciden como en este rechazo? Empecemos desde los más básicos, desde la casa. Cuando un papá recibe a su hijo diciéndole, uy, matemáticas, no me preguntes a mí, pregúntale a tu mamá, es que yo no era bueno en matemáticas. Ese tipo de cosas ya le dicen al niño, a ver, mi papá es un tipo exitoso, es mi héroe, yo lo admiro, y no le gustan matemáticas, eso quiere decir que matemáticas no son importantes. Y entonces inmediatamente ya empieza ese inconsciente a decir, yo para qué voy a aprender esto si esto no me sirve tanto. ¿Sí? Eso es lo primero. Lo segundo es el ambiente. Digamos, esa cosa que decimos todo el tiempo, uy, las matemáticas son las más odiadas, los comerciales de televisión que aparecen diciendo, si tienes un problema, imponen matemáticas, o el libro de Baldor se va a suicidar. ¿Por qué? Porque está lleno de problemas. Ese tipo de cosas, entender la palabra problema como una cosa negativa y no como un reto que te permite adelantar en tu conocimiento, ese es otro problema que tienen las matemáticas. Y normalmente decimos, uy, es que las matemáticas tienen problemas y eso es horrible. Lo otro, indudablemente, somos los profesores. Los profesores, y si me están escuchando profesores, no se pongan de mal genio conmigo, pero tenemos mucha culpa, pero también tenemos mucha parte también de que les gusten las matemáticas. Es decir, un buen profesor vincula a sus estudiantes, pero también un profesor que no logre hacer eso aleja mucha gente de las matemáticas. ¿Sí? Entonces, ser un buen profesor en ese sentido no solamente es explicar bien, sino explicar con sentido para lo que realmente sirven las matemáticas. Cuando uno enseña un algoritmo, un procedimiento matemático, como decías tú ahorita, por pura memoria y simplemente para que lo hagan, ¿y eso por qué? No, para que mañana pases el examen, claro. Pues el estudiante dice, pues esto no tiene... Pero después pregúntenme que no me acuerdo de lo que hice en ese examen. Eso, yo mañana me lo memoricé. Mañana ya no me acuerdo y siquiera ya no me acuerdo. No, la idea es que se aprendan con sentido. En ese sentido es muy importante que las matemáticas se aprendan para la vida, ¿sí? Y no las matemáticas por las matemáticas en primera instancia. Normalmente uno trabaja, cuando ya, por ejemplo, como yo, tiene una carrera de matemáticas y está trabajando en matemáticas, uno muchas veces hace matemáticas por matemáticas, pero primero le tienen que gustar con la conexión que tienen para su propia vida. Eso es tal vez lo más importante que un profesor tendría que pensar, y es, cuando enseñe, debe conectar con la vida. Y conectar con la vida no es poner problemas de la vida cotidiana, no es que me monte al bus o que... No solamente eso. Conectar con la vida también es hacer que el estudiante se rete. Los seres humanos, por naturaleza, nos gusta vivir retados. O sea, nos gusta que nos pongan un problemita. Por eso, por ejemplo, en los periódicos y en todas partes hay un sudoku, porque nos gusta hacer ese tipo de cosas. La idea es poder retarnos digamos, con nivel. Si nos ponen muy lejos el reto, vamos a decir, no me gusta. Y si me lo ponen muy fácil, digo, qué bobada. Hay que tener un justo tino para poner retos a los estudiantes. Me parece que ella tocó un tema que es muy importante, y es, yo creo, profe, uno de los factores que son más importantes, y es lo poco motivadoras que son. Es decir, los niños no ven, y le cuento porque además a mí también me pasó, no se ve como una relación entre lo que uno aprende en el aula de clase y mi entorno. Entonces, obviamente, si tú le planteas a un niño ir a jugar fútbol o ir a jugar el videojuego o este tipo de cosas, le van a parecer mucho más atractivas y con resultados mucho más cercanos que ir que estar en la clase de matemáticas. Entonces, creo que, no sé si me equivoco, para mí como el factor más importante, o sea, el gran desafío está como en la motivación. En la motivación, ¿cierto? Sí, pero la motivación es un producto del aprendizaje, no necesariamente un insumo del aprendizaje. Es decir, al hacer un buen aprendizaje, la gente queda con ganas. Como cuando uno ve una novela y termina el capítulo y uno dice, uy, no me pierdo el próximo porque esto va a estar bueno. Así pasa en matemáticas y así pasa en cualquier área. Y terminamos una clase y no puede quedar la sensación de ya acabé, sino para la próxima clase tenemos algo muy interesante que va a ser mucho más retador que lo que hicimos hoy. Todo el asunto aquí
es trabajar con el hecho de que yo tengo un reto, lo supero y eso me produce felicidad, me produce satisfacción y digo, yo puedo. ¿Cuál es el círculo vicioso de matemáticas? Es, yo no entiendo, ¿sí? Entonces, como no entiendo, yo no estudio, porque ¿cómo me siento a estudiar si no? Y entonces entro a clase y no pongo cuidado porque yo no estoy entendiendo. Y como no puse cuidado, entiendo menos, y entonces no entiendo, no estudio, no pongo cuidado, no entiendo. ¿Cómo se corta ese ciclo? Ese ciclo se corta entendiendo. Es decir, que un profesor sea bueno y le diga, mire, le muestro esto, cómo funciona, muy bien cómo funciona, no de memoria, sino por razonamiento, como tú decías ahorita. ¿Cómo funciona? Y a partir de ahí el círculo se cambia en, entiendo. Y como entiendo, leo un poco más y estudio. Claro. Y como estudio, le pongo cuidado a la clase porque ese profesor me está convenciendo. Y entro en un círculo virtuoso que me lleva a hacer eso. Nosotros hemos trabajado en la Konrad Lorenz formando profesores en preescolar, primario y bachillerato para que entren a los estudiantes en ese círculo a través de un programa que se llama Matemáticas para la Vida, justamente buscando eso, la conexión de matemáticas para la vida. Y eso es muy interesante porque los estudiantes, por ejemplo, una anécdota, te cuento, estaba una profesora de arte en un colegio, en uno de los colegios que implementan matemáticas para la vida, y le dijo a los estudiantes, si siguen portándose así de mal, pues terminamos esta clase y llamo al profesor de matemáticas para que venga y les dé matemáticas. Y eso es terrible, o sea, lo que te digo ahorita. Pero los estudiantes saltaron y dijeron, sí, matemáticas sí. Sí, porque en ese colegio hay una gran, digamos, motivación por el estudio de las matemáticas. Y a la profesora le tocó cerrar clase de arte y llamar al profesor de matemáticas para que diera matemáticas. Es una cosa rarísima, ¿sí? Son cosas que pasan cuando la gente está motivada. Claro. Cosas, por ejemplo, que uno le diga a los niños, ¿les pongo problemas difíciles o fáciles? Una persona en sus 5 sentidos diría, uy, fáciles, por favor. Pero en los colegios que tienen matemáticas para la vida, la gente dice, el tino, y es que creemos que no, pero el tino de hacer las cosas es poner retos que sean adecuados. Porque la gente con retos adecuados, al responderlos, dicen, uy, yo fui capaz. Hay un sentimiento importante en matemáticas que tiene que ver con la motivación y es la autoeficacia. El hecho de decir, fui capaz. Y como fui capaz, pónganme otro. Pero cuando me ponen retos muy lejanos y no soy capaz y ni siquiera veo por dónde, entonces digo, deje así, yo no quiero seguir trabajando en esto. Bueno, profesor Carlos, vamos a seguir hablando y seguir desarrollando y explicando muy bien cuáles son esos otros factores que están incidiendo en este tema de las matemáticas y en el aprendizaje de la matemática. Me voy a la línea telefónica porque tenemos nuestra primera llamada. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches. Buenas noches, cuéntenos. Un tema muy interesante y, bueno, quería comentar el caso mío que en el bachillerato tuve problemas con las matemáticas. Tanto que lo que dice el decano, que tuve esa apatía y esa barrera que uno mismo pone. Pero ahorita que han pasado los años, por ejemplo, ahorita estoy estudiando música y me ha tocado, por el amor a la música, retomar y ponerle cuidado a las matemáticas, porque por ejemplo en la música se emplea la lógica matemática para aprender las escalas. También que hice un curso de mecánica de bicicletas y yo dije, uy, matemáticas para pie de rey, y también el profesor nos dijo, no, tranquilos, no pongan ninguna barrera, esto es fácil, y uno le pone cuidado. Pero entonces pasa que ahorita con la tecnología ya nadie usa el esfero y el papel para hacer una división, una suma, una resta. Entonces cogen la calculadora y entran en la parte cómoda. Esa comodidad trae problemas porque cuando uno va a usar la memoria o va a aplicar la lógica matemática, como no la usa, es como un músculo, entonces no le va a responder y la matemática se necesita. Sería bueno que los jóvenes que están en bachillerato y en la universidad dejaran a un lado la calculadora, la tablet y toda esa situación y volviéramos a lo básico. Qué bonito sería volver a lo básico porque la matemática, según lo que yo he aprendido, despierta la inteligencia y nos abre el horizonte. No hay que sentirle
temor ni verlo como un castigo, lo contrario, encontrarle ese secretico. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, por comunicarte con nosotros y bueno, manifestarnos tu opinión sobre nuestro tema del día. Además, profesor, porque por ejemplo, la calculadora, a propósito de lo que decía Juan Pablo, antes en la clase estaba prohibida. ¿Se acuerda que en los exámenes obviamente estaba vetada sacar la calculadora? Y... Pero ahí hay una cosa que yo creo que no hay que satanizar la calculadora. Cuando hace mucho tiempo, tal vez Juan Pablo no vio esa época, todo se hacía a mano y llegó un aparato que se llamaba la regla de cálculo. Se lo tocó a mi abuelo y a mi papá y los profesores se rasgaron las vestiduras porque ahora se podía hacer cosas, logaritmos con regla de cálculo, si eso se tenía que calcular a mano. Luego llegaron las calculadoras. Hoy en día hay computadores, ¿sí? Y es súper tranquilo que uno puede usar computadores. Ahí la cosa está en que uno no se quede enseñando solamente los cálculos. Si uno enseña a sumar, el estudiante le va a preguntar, ¿y por qué necesito sumar si tengo una calculadora? Pero si le enseño a resolver problemas, los problemas no los resuelve una calculadora. Y por lo tanto, necesitaría que el estudiante pensara. Es decir, las calculadoras no son tan malas. Ahora, hay grados en los que sí una calculadora puede atrofiar de una vez. Si uno empieza en primero de primaria a trabajar con calculadora, va a tener un problema bastante grave. Pero sacar un seno o un coseno a mano, pues no tiene mucho sentido porque ahora podemos hacer ese tipo de cosas. Graficar a mano no tiene mucho sentido, pero interpretar la gráfica es lo que el ser humano puede hacer y lo que el computador aún, y resalto el aún, no lo puede hacer. Pero vamos para allá. Profe, ¿a qué edad los niños aprenden las bases de la matemática? Digamos, comienzan a hacer esas primeras cálculos y operaciones simples. Listo. La primera palabra matemática que un niño puede decir, la primera, mío. Cuando un niño dice mío, está teniendo conciencia de que tiene algo. Es decir, de que si dice este vaso es mío y este vaso es mío, entonces ya sabe que aunque no sepa contar hasta 2, él sabe que tiene 2 vasos. De hecho le pregunta a la mamá, mamá, ¿y la muñeca que me regaló mi tía Clara, dónde está? Y puede tener 4 o 5 muñecas, pero ella en la cabeza sabe, o él en la cabeza sabe que tiene 4, pero no sabe que son 4, no puede decir el número 4 todavía. Sí, okay. Tiene más o menos en ese momento 1 año y medio, 2 años. Y ahí empieza ya a pensar con matemáticas. No a calcular con matemáticas, pero empieza a pensar con matemáticas. Los colegios hacen un terrible efecto ahí cuando en prejardín, a eso de los 3 años, le enseñan al niño que 2 más 2 es 4. Entonces el niño llega a la casa muy contento a decir, mamá, ya sé que 2 más 2, pregúntame, ¿cuánto es? 4. Ah, y entonces el papá pregunta, ¿y 4 más 4? Ah, no, esa no me la sé. Me han enseñado únicamente 2 más 2. Y entonces la gente cree que empiezan de ahí a entender que matemáticas es de memoria. Y no, matemáticas no es de memoria. Los colegios de preescolar son muy dados, por ejemplo, a aprender los números, la forma de los números, antes de aprender lo que significa la cantidad del número. O sea, empezamos a enseñar al revés. Y ahí empiezan los problemas, como me preguntabas ahorita. Porque si yo ya sé que un 2 es un 2, pero yo no sé qué significa un 2, ¿sí? O más aún, profesoras y profesores que el niño escribe el 3 al revés, porque es muy normal escribir el... No, por Dios, no escribas el número así, corrígelo. No importa. Después, dentro de 5 años, el niño va a escribir el número así, hundiendo una tecla de un computador y diciendo 3. O sea, ese no es el problema. Pero si el niño no reconoce que es un 3, ahí sí va a tener un problema. Eso es de las cosas importantes. Un ejercicio para los papás que tienen niños chiquitos ahora en este momento para que lo tengan. Papás que tienen niños entre los 4 y los 7 años. Díganle un número a su hijo, un dígito, 4, y él debe contestarles 6. Es decir, el dígito que completa la decena. Y debe ser rápido. ¿Sí? Hagamos el ejercicio. 3, 7. ¿Sí? 4, 6. 1, 9. O sea, deben contestar el dígito que completa. Eso es fundamental para que el niño pueda tener destreza, como ahorita lo hablaba Juan Pablo, destreza de cálculo mental para poder hacer después sumas y multiplicaciones. Y es un ejercicio sencillo. Y quiero que profundicemos en ese tema más adelante, profesor. De nosotros como padres de familia, ¿qué podemos hacer para que en nuestros hijos se les desarrolle ese pensamiento en matemáticas? Hay una frase, digamos, o un término que me causa curiosidad, eso que usted mencionaba y nos respondió ahorita, profesor, y es que los niños inician a pensar con matemáticas, pero no a hacer cálculos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre matemáticas y el pensamiento matemático? Una diferencia gigante. Y es una diferencia que tanto los papás como los profesores tenemos que entender. Enseñar matemáticas es enseñar un objeto, ¿sí? Es como que yo te dé un balón. Con un balón, pues el balón per se no sirve para nada. Pero si yo juego fútbol con el balón, o me siento en el balón, o lo pongo a decorar, ya puedo hacer cosas con el balón.
pensar con matemáticas es que sumar en sí, como decía ahorita Juan Pablo, pues yo puedo hacerlo con la calculadora. Sí. Eso no tiene ningún sentido. Pero que yo pueda reconocer en una situación problema que ahí tengo que sumar y empezar a pensar con la suma es realmente lo importante. Voy a poner un ejemplo claro y es, nos enseñan que el triángulo es una figura de 3 lados y 3 ángulos. Eso es matemáticas, ¿sí? En cambio, podríamos utilizar los triángulos y los cuadriláteros para que los niños aprendieran a clasificar. Y eso es más importante. Clasificar es una cosa que hacemos todos los días para mercar, para todo. Claro. ¿Sí? Es más importante que yo le entregue muchos triángulos al niño y muchos cuadrados y le diga, por favor, arma grupos con esa cosa. Y clasificar es mucho más importante y es una cosa que el ser humano hace y que sumar, en cambio, pues lo hace la calculadora, no hay ningún problema. Entonces, usar matemáticas como gimnasio, como decía ahorita, para que la gente aprenda a pensar, es realmente conectar matemáticas con la vida. Bueno, muy bien. ¿Por qué las matemáticas son tan difíciles y tan complejas? Hoy estamos tratando como de desmitificar eso, ¿cierto? Porque el profesor Carlos decía, bueno, todo parte también del lenguaje y de toda esa publicidad que se le ha hecho a la matemática. ¿Por qué conservan entonces esa mala fama? Estamos tratando de entender esto y continúa aún generando como rechazo entre los estudiantes. ¿En qué radica la diferencia entre amar y odiar la matemática? Hoy pretendemos como dar explicaciones, pero también soluciones. Más adelante vamos a estar dándoles unos tips, unas soluciones, consejos y recomendaciones para poder desarrollar en nuestros hijos estas habilidades de la lógica y de pensamiento matemático. Ese es nuestro tema del día hoy aquí en directo de Canal Capital, 457-8300, extensión 5225, ahí la están viendo, véanla acá, y 5226, anótenla para que comiencen, a marcar y comiencen a interactuar con nosotros porque la opinión de ustedes es muy importante para este programa. Me voy con Gustavo porque ya tenemos, ¿qué tenemos, Gustavo? Comentarios, preguntas, ahí se está moviendo en nuestras redes sociales. Bueno, Luz, tenemos de todo, está bastante interesante y movido nuestro tema a través de nuestras plataformas digitales. Entonces yo sigo invitando a nuestros televidentes Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital, ya están habilitadas para que usted participe en nuestro tema del día. Y como lo digo, Luz, también nuestra línea telefónica. Nos vamos inmediatamente a nuestra señal en vivo de Facebook Live, donde ya tenemos televidentes conectados. Tenemos a Adriana, que está conectada ahí, tenemos también a Carla Isabela, que nos dice, claro, una propuesta sería hacer que las matemáticas sean más atractivas y fácil para los niños, implementando estrategias pedagógicas de interacción con juegos interactivos. El comentario de Carla está ahora aquí conectada en vivo a través de nuestro Facebook Live. También tenemos a Kaina, que nos manda una carita de enamorado, nuestros televidentes enamorados de nuestro programa en directo de Canal Capital. Tenemos a Melanía Peña, que dice, qué buen programa. Tenemos a Milena, que dice, yo creería que la constancia y aprender de una manera dinámica es lo mejor. También tenemos a Miguel conectado, nos manda un saludo. Jazz, que dice, de acuerdo con el docente, yo odié las matemáticas por mis profesores. Tenemos a Milena, que dice, cuando te enamoras de las matemáticas todo es más fácil. Y para cerrar esta ronda tenemos a Luz, que ya dice, buenas noches, ¿cómo hacer que mi hija desarrolle la lógica matemática? Si me pueden regalar tips. Muy buenas noches, profesor. Quería preguntarle, ¿qué le podríamos responder en este caso a nuestra televidente? Hay que tener en cuenta siempre la edad del niño, ¿sí? Si son pequeños, por ejemplo, si son entre 4 y 6, lo que dije ahorita es hacer juegos, por ejemplo, decir un número y que le digan el número que sigue 2 números después, pero rápido, o sea, son juegos. Insisto, el asunto es retos, ¿sí? Entonces yo digo, yo voy a decir un número, o por ejemplo vamos en el carro y vamos a dar las placas. El último número de la placa, cuando pase el carro, tú me dices rápido 2 números después de ese. 6, 8. Y tiene que decirlo rápidamente. Entonces, y uno después lo retribuye, le dice, muy bien, está súper bien, lo abraza. Es decir, si uno lo hace sentir afecto con respecto a ese logro, él se va a conectar con la matemática, va a decir, esto para mi papá es importante, esto parece chévere, es como un juego. Sí. Por ejemplo, ahorita hablaban de la lúdica. Una herramienta fundamental para el aprendizaje de las matemáticas es la lúdica, que no significa que solamente se aprenden matemáticas con la lúdica, también se puede aprender matemáticas en serio, pero hacer lúdica, hacer juegos es muy entretenido. Claro. ¿Sí? Entonces, si un papá, por ejemplo, los papás compramos muchas cosas para nuestros hijos. Compramos juguetes, compramos aparatos electrónicos. Si un papá le compra un aparato electrónico a su hijo y le dice, y te tengo un juego de matemáticas ahí, súper chévere, al principio, o sea, el niño grande dice, chévere, no, a mí no me metes ese cuento, pero si es un niño pequeño todavía entiende que puede ser chévere y dice, uy, yo puedo jugar con esta cosa. Es decir, yo he visto niños jugando con juegos matemáticos más que con cualquier otro juego y uno dice, mire, se están retando y les está gustando. Eso se puede hacer. Profesor, ¿qué otro truco, por ejemplo, puede aumentar el interés de nuestros hijos por la matemática? Es decir,
con qué otros truquillos, si lo podemos llamar, o otros tipsitos, como lo decía nuestra seguidora en redes sociales, le podemos dar como a los papás también para que comencemos esa habilidad. Listo. Otro truco que no es tan truco es leer, ¿sí? Los papás, una cosa muy buena que los papás podemos hacer, y no solamente con matemáticas, digamos, una costumbre muy sana de los papás en casa es leer, aunque sea una página diaria. Y es sentarse con niños, leerles si no sabe leer todavía, después intercalar, tú lees un párrafo, yo leo otro párrafo, ¿sí? Y si es un libro de matemáticas, empieza a conectar, y hay libros de matemáticas fabulosos. Yo le quería preguntar, ¿qué tipo de libros hay? Les voy a dar el nombre de 2 libros, saquen ahí lápiz y papel para que anoten, que son libros muy buenos, que se consiguen en internet, es decir, usted no tiene que gastar nada. Le voy a dar 3 libros, que usted no tiene que gastar nada y puede conseguirlos fácilmente, son libros ya libres. Uno se llama El hombre que calculaba, de Malva Tahan, ¿sí? Es un libro, habla de un árabe fabuloso, además conecta con la cultura árabe, es muy bonito ese libro. El otro se llama El diablo de los números, ¿sí? De Hans Magnus Enzensberger. Y es un libro súper bonito, habla de un niño que odia las matemáticas y hay un diablo que lo tortura con matemáticas y aprende a querer las matemáticas por ese diablo que es el reto al fin y al cabo. ¿Listo? Ese es el otro libro. Y el otro se llama Terra Plana, Flatland, Planilandia, lo pueden conseguir con todos esos nombres, Terra Plana o Flatland o Planilandia, y habla de un mundo donde todo era plano y llega una esfera y saca del plano a esas personas y se asustan porque no saben qué está pasando. Un libro muy bonito para abrir la cabeza con respecto a matemáticas. Lean con sus hijos, es muy recomendable. Muy bien, me voy con Marco para que nos haga la pregunta y nos vamos después a la pausa. ¿Se cayó la llamada de Marco? Bueno, Marco, te invito a que insistas, a que te vuelvas a comunicar con nosotros para poder interactuar y para que puedas participar de nuestro programa. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa. Antes de nuestra primera pausa, que es breve, nuestro dato del día. Miren el dato. Es esta frase: sin matemáticas no hay nada que puedas hacer. Todo a tu alrededor es matemáticas, todo a tu alrededor son números. Esto lo dijo Shakuntala Devi, que es una escritora hindú que fue conocida como la calculadora humana. Pausa y ya regresamos. Disfruta de los dribles, bloqueos y canastas. En la Liga de Desarrollo, este miércoles 17 de octubre, viva el partido Piratas versus Patriotas de Tunja. El básquetbol se ve y se vive. Ojo al deporte de Canal Capital. La corrupción y la inseguridad son los principales problemas que aquejan a todos los colombianos a lo largo y ancho del país. Por eso los colombianos reclaman medidas contundentes para frenar el saqueo del erario y para mejorar la seguridad en las ciudades y en el campo. Los esperamos en Opina Bogotá para debatir los temas de la ciudad y el país. Opina Bogotá está contigo en cualquier lugar por medio de nuestras plataformas digitales. En Opina Bogotá, Usted encuentra el análisis la opinión, el debate. y las mejores entrevistas. Los esperamos en Opina Bogotá Todos los lunes, martes, miércoles y jueves. a las 8:30 de la noche. Bogotá y su gente se ven por Canal Capital. Regresa toda la actualidad del Cabildo Distrital a Canal Capital. Consejo al Día, en su nuevo horario, lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana. Con repetición martes, jueves y viernes a las 7:20 de la noche. Solo por Canal Capital. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Una familia colombiana, la familia Muñoz, que vive en los Estados Unidos, nos envía periódicamente algún dinero para ayudar a los pobres en sus necesidades urgentes. Hace una semana pudimos pagar la prótesis en la pierna izquierda a un accidentado. Cubrimos los gastos de una operación de ojos a una mujer que había perdido la vista. Entregamos una máquina de coser y otra para trabajar el cuero. Pienso que muchas personas podrían colaborar con el prójimo. Eso es más importante que viajar o que organizar fiestas. Eso es cumplir con el mandamiento del amor y con la invitación a servir. Los invito a todos ustedes a que, haciendo algún esfuerzo, no dejen de tender la mano al pobre que lo necesita. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.
¿Cómo motivar a los niños al aprendizaje de las matemáticas? Porque es que desde pequeños les cogemos como tanto fastidio y pereza a la matemática. Hoy estamos entregándole a todos ustedes, padres de familia, tips y recomendaciones. Estamos teniendo esta charla con nuestro invitado. Pretendemos dar explicaciones, pero también soluciones sobre cómo podemos desarrollar entonces desde la infancia, desde la primera infancia, porque tiene que ser desde ahí, desarrollar la habilidad para las matemáticas, para la lógica y sobre todo para el pensamiento matemático. De eso estamos hablando hoy. Me voy inmediatamente con Daisy. Hola Daisy, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo muy especial para ustedes y gracias por este excelente programa. Gracias Daisy, cuéntanos. Bueno, yo tengo dos niñas, una de 7 años y una de 9. En el colegio están en este momento viendo las tablas de multiplicar y no he logrado que ellas se aprendan las tablas de multiplicar. No sé si el profe me puede dar algunas instrucciones para ver cómo hacemos para que las niñas se aprendan las tablas de multiplicar. Gracias. Vale, Daisy, gracias a ti. Claro que sí. Una de las crisis, en matemáticas hay ciertas crisis. Todos los niños, cuando nacen, pues nadie les ha dicho nada de matemáticas, más o menos todos somos iguales ahí, salvo problemas fisiológicos o cosas así. Bien. Llega la suma y más o menos todos somos buenos en suma. Llega la resta y es la primera crisis. Y ahí se pierde una cantidad de gente. Llega la multiplicación y, como dice Daisy, se pierde una cantidad de gente que dice, esto es horrible. ¿Sí? Sí. Muy bien. Llegan los fraccionarios y se pierde otro poquito de gente. ¿Listo? ¿Y las ecuaciones? Y llega álgebra y se pierde una gran cantidad de gente. Y queda ese 1%, 2%, 5% que dice, a mí me gustan las matemáticas. ¿Sí? Sí. Álgebra, ahorita hablamos un poquito de ella, pero hablamos de multiplicaciones. Varias cosas, Daisy. Lo primero, la memoria es un producto, no es un insumo. ¿Sí? Entonces no podemos empezar con los niños el CD y apréndete esa cosa de memoria sin sentido. No, la memoria es un producto, no es un insumo. Entonces, en ese sentido, lo que podemos hacer primero como insumo es que las comprendan. Entonces, que hagan muchas series, 2, 4, que las escriban, porque mientras más sentidos intervengan, es mejor. Que la hablen, que la escriban, que la vean, 2, 4, 6, 8, 10, 5, 10, 15, listo. Luego, le ponemos rayitas. Entonces, ponemos 2, 4, rayita, rayita, completa tú. Listo. Y luego ponemos rayita, rayita, 12, 15. Entonces, ¿qué es lo que viene antes del 12 si después sigue el 15? O sea, la lógica trabajando para aprenderse las tablas, no la memoria inicialmente. La memoria es a lo que llegamos después. Así no las aprendimos, profesor, claro, con la memoria, claro, de memoria. Pero no nos enseñaron que 4 veces 2 da tanto. Es decir, eso tiene más lógica para mí y esa técnica, digamos, no se me olvida. Claro. Mi pobre hermana, como anécdota, sufrió mucho en aprenderse las tablas porque mi mamá se las enseñaba de memoria. Yo tenía buena memoria, pero mi hermana no. Y le costó muchísimo. Lo otro que se puede hacer a partir de ahí es que los estudiantes aprendan la tabla del 1. ¿Listo? La primera que hay que aprender, se parece bobo, pero es súper importante entender que una vez una cosa es esa misma cosa. Okay. Luego la del 2, luego la del 4. ¿Por qué la del 4 y la del 2? Porque la del 2 es duplicar y la del 4 es duplicar lo que he duplicado. O sea, si yo digo 2 por 4 es el doble de 4, como tú dices, y si digo 4 por 4, pues es el doble de 4 del doble de 4, o sea, 8, 16. Es decir, es importante que entiendan que el 2 es duplicar. Entonces, 2, 4 y 8. Esas tablas son duplicaciones una a la otra. Entonces, son muy fáciles de aprender si uno se las aprende por duplicaciones. Luego, 3 y 6, que también es una duplicación. Multiplico por 3 y luego duplico lo que era el 3. ¿Sí? Entonces, 3 por 4, 12. Y duplica, 24. Entonces, 6 por 4 es 24. ¿Listo? Entonces, van 2, 4, 8, 3, 6, 5. Luego sigue la del 5. ¿Listo? Listo. Y ya. No hay que aprender más. Porque las otras están incluidas en esas. Entonces los papás se gastan enseñándole a los niños todas las tablas en orden. No, el orden ahí no importa. El orden ahí es más lógico que sea por comprensión y no por memoria. Te repitamos, 2, 4, 8, 3, 6 y 5. Las del 7 y la del 9 están puestas ahí. La única tabla que no está puesta ahí es 7 por 9. Y 63. Bueno, ¿sabe qué, profesor? Que quiero decirle a Daisy, que seguramente está ahí como apurada tomando nota con esos tips que usted le está dando. Daisy, que para que, digamos,
puedas escuchar bien y tener en cuenta de manera clara lo que el profesor Carlos nos está explicando y te está explicando directamente a ti para que tú lo manejes con tus hijos en casa de 7 y 9 años, para que ingreses a nuestra página también, www.conexioncapital.co, y ahí puedes revivir esta entrevista, este programa. También lo puedes hacer el día de mañana, que está nuestro programa en repetición a eso de las 9 de la mañana. Entonces te lo digo como recomendación, pues para que si te perdiste en algún pedazo, bueno, lo tengas ahí como muy pendiente para que vuelvas a ver esta entrevista con el profesor Carlos. Tengo a Juan. Hola, Juan. Muy buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Cuéntanos. Bien, gracias. Le estoy llamando de aquí del Departamento del Valle, de la Unión Valle, y quiero felicitarlos por tan excelente programa. Muchísimas gracias, Juan. Y saludos a todos los bayunos. Juan. Sí. Bueno, cuéntanos, no sé si quieres hacernos un comentario sobre nuestro tema del día o aprovechar que tenemos a nuestro profesor para preguntarle algo. Y básicamente quería preguntarle al profesor si existen algunos tips o metodologías de cómo hacerle perder pues, el miedo a los niños por las matemáticas. Pues normalmente observamos que antes de entrar a las clases ya los niños están asustados y con mucho temor. Bueno, ahí la gente está muy interesada. Gracias por comunicarte con nosotros y saludos. La gente sigue estando como muy preocupada en esos truquillos que nosotros hemos llamado o tipsitos, sí. Profesor. ¿Qué otra cosa le podemos decir a la gente? Sí, con Juan primero una cosa importante, y es, miren que lo que me han preguntado siempre aquí es cómo hacemos para que pierdan el miedo. Ajá. Lo que nos tenemos que preocupar primero es cómo hacer para que no ganen el miedo. ¿Sí? Porque la gente no viene con el miedo a las matemáticas. Es decir, los seres humanos, como decía ahorita la autora de la frase, nosotros somos seres matemáticos por naturaleza. Las matemáticas no se las inventaron los extraterrestres y nos las pusieron para torturarnos. No. Las matemáticas se las inventó el ser humano desde la época de las cavernas. Por ejemplo, cuando el ser humano no sabía todavía ni siquiera los números, pero se asentó, conoció el fuego y se asentó. Mover el fuego era muy complicado. ¿Ustedes han intentado mover una fogata? No es nada fácil. Entonces, lo pusieron en una caverna y empezaron a andar por ahí y empezaron a tener cosas. Por ejemplo, reses. Y entonces empezaron a contar las reses. Pues no las contaban 1, 2, 3, sino que cogieron un hueso y empezaron a hacer rayas al hueso. Esta vaca, esta raya, esta vaca, esta raya. Es decir, ahí empezamos nosotros como seres humanos a inventar las matemáticas. Y ahora le tenemos miedo. Es raro. ¿Sí? Es como que inventáramos un celular y le tuviéramos miedo al celular. No es natural. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cómo no hacer que tengan miedo. Entonces, como dije ahorita, lo primero para los papás es no decir nunca, uy, yo fui tan malo para matemáticas. No, matemáticas es una cosa normal, ¿sí? Primero. Segundo, para los profesores, nunca llegar a poner cosas que los reten demasiado, o sea, que sea una cosa que los exceda. Hay que hacer que las personas vayan trabajando. Hay un concepto técnico para profesores que se llama zona próxima de desarrollo. Y es no tan lejos que te frustre, no tan cerca que te diga qué pereza esto. Ese es el quid. Entonces, más que tips para quitar, es tips para que no les dé. Pero ahora, supongamos que tenemos problemas de matemáticas. Hoy en día, antes uno tenía que contratar a un profesor particular, sí. Y si no había un profesor particular era complicadísimo. Yo le tengo mucho miedo a los profesores particulares si no se articulan con lo que está pasando en el colegio, porque imagínense que a mí me dicen por un lado haga esto y por el otro lado haga esto, me cuesta muchísimo. Qué enredo, qué confusión. Qué confusión. Pero ahí en ese momento la tecnología es maravillosa y hay cosas importantes como plataformas en internet a las que los estudiantes y los papás pueden entrar para ayudarse. Voy a darles 2 plataformas para que las tengan. Está muy chévere porque uno entra a Google y a YouTube a buscar de todo. Entonces, sí. En el caso de la matemática, ¿se aplica también? Claro, hay cosas chéveres en Google y YouTube, pero lo difícil ahí es seleccionar. ¿Quién es buen profesor? ¿Quién no? Hay muchos errores en YouTube. O sea, uno ve el video como profesor y dice, este tipo está diciendo mentiras. Pero no puedes hacer nada más que poner un comentario diciendo ten cuidado con el concepto porque eso no sirve mucho. Pero hay plataformas curadas y cuidadas para eso. Una se llama Academia Khan, con K-H-A-N, Academia Khan. Son plataformas gratuitas con videos, con retos, con todo un derrotero para aprender matemáticas. Y la otra se llama Sangaku, con K-O-O al final, y con S, Sangaku. Y son plataformas que tienen videos, que tienen estrategias de aprendizaje, que un estudiante puede inclusive ser autodidacta en su proceso de aprendizaje de las matemáticas. Muy bien. Hola, Marco. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Quisiera
hacer una reflexión sobre la enseñanza de la matemática, y es preguntarle al profesor Carlos cómo ustedes desde la academia inciden en la formación de educadores, porque muchas veces las estrategias, las metodologías y las didácticas no son las más pertinentes para el trabajo con los niños y los jóvenes. A mí me parece que la matemática tiene que ser la lúdica y tiene que estar en relación directa con la vida cotidiana. Marco, muchísimas gracias. A propósito de esto que dice Marco, profe, te quiero preguntar, ¿tú crees que hay necesidad de mejorar la formación matemática de nuestros docentes? La respuesta cortica es sí. Es decir, todos los profesionales que tienen una labor importante y crítica para la sociedad se forman todo el tiempo. Es decir, un médico vive en constante formación, en constante actualización. Un médico que se quede, ya salió de la medicina. Un piloto, ¿sí? En constante actualización, ¿sí? Todo el tiempo, cualquier persona está haciendo cursos, diplomados, pero los profesores, a pesar de que enseñamos, somos muy dados a decir, con lo que tenemos, estamos bien, ¿sí? Por eso está la etapa de formación docente, digamos, en las universidades, pero también está la etapa de formación de docentes en ejercicio. La Konrad Lorenz, por ejemplo, tiene una formación para docentes en ejercicio, pero hay licenciaturas que tienen formación para docentes que están en pregrado, es decir, antes de graduarse de profesionales. Yo creo que un profesor debería al menos hacer un curso al año. Hay muchas cosas hoy en día. Hay plataformas en línea, cursos MOOC, que son cursos online. Hay cursos como los de la Konrad Lorenz. Hay muchas cosas. Hay cursos virtuales. Hay muchas ideas pagando y gratuitas con las que los profesores se pueden formar y mantenerse. Yo creo que una tarea de un profesor es hacer un curso anualmente para formarse, reflexionar sobre su práctica. Eso es una cosa que es fundamental. La idea entonces es como promover como un aprendizaje que esté basado en razonar y que esté basado en deducir en vez de un aprendizaje basado en la memoria. En la memoria. ¿Cierto? La memoria es un producto. Eso es como la idea, porque la memoria es un producto. Muy bien, ¿tengo llamada? Hola, María Elisa. Buenas noches. Buenas noches, María Elisa, ¿qué tal? Cuéntanos. Señorita, hágame por mi hija tiene una inquietud. ¿Qué trucos o qué facilidad tiene para aprender a hacer las divisiones de 1 y 2 cifras? ¿Usted le entendió la pregunta? Sí, señora. Okay. Sí, me pregunta María Elisa que cómo hace para hacer un truco para hacer divisiones de 1 y 2 cifras. Ok. María Elisa, sí lo hay. Matemáticas para la Vida tiene una forma de dividir diferente. De hecho, en Matemáticas para la Vida tomamos buenas ideas de muchas partes del mundo y reflexionamos sobre ellas para mejorar los algoritmos, para mejorar la forma como se hacen las operaciones. Pero María Elisa, no te puedo explicar eso aquí en la cámara y sin un tablero en las manos. Pero sí hay formas para hacer eso. Mira, haciéndome un poquito de autopublicidad, hay un blog que yo escribo que se llama matemáticas-para-la-vida.blog. Pueden entrar ahí. Está chévere, repítalo, profe. Sí, es matemáticas para la vida, todo separado por guiones. Okay, cada palabra separada por guiones. Cada palabra separada por guiones, .blog, con B larga, .blog. Y pueden entrar al blog y ahí, por ejemplo, tengo videos de formas diferentes de multiplicar, de formas diferentes de pensar en las situaciones problema. Hay cosas ahí interesantes para que ustedes puedan curiosear y lo hagan bien. Muy bien. ¿Cuánto tenemos producción para la...? Tenemos un minuto todavía. Quiero saber si tenemos comentarios, si hay algo en redes sociales ahorita. Así es, Luz, se sigue moviendo bastante nuestro tema, muy interesante, a través de nuestros televidentes de Facebook Live. Nos vamos inmediatamente a nuestra plataforma rápidamente a ver quién está conectado con nosotros aquí en el directo de Canal Capital. Tenemos a Raúl Sarmiento Argote, que dice, saludos a Luz Helena Ramos desde Barranquilla. Saludos especial para usted, Raúl, gracias por estar conectado con nosotros. Tenemos a Henry Lozano, también tenemos a Luz, también tenemos a Marta Roa, que dice, pongámoslos a jugar carta desde pequeños. Esa es la recomendación de nuestra televidente. Tenemos a Saúl Bermúdez, que dice, saludos desde Nueva York. Yo amo las matemáticas, me gusta jugar multiplicando con mis hijos. Gracias, Saúl, por estar conectado. Y si usted quiere estar conectado con Saúl, igual que Saúl conectados con otro aquí en el directo de Canal Capital, lo puede hacer a través de nuestra transmisión en vivo de Facebook Live. Les recuerdo que de cualquier parte del mundo se puede conectar con nosotros.
Entonces, Luz, comentario de nuestros televidentes a esta hora aquí en directo de Canal Capital. Muy bien, Gustavo, muy bien. Bueno, saludamos entonces a la gente que siempre se está conectando minuto a minuto con nuestra señal en vivo y en directo, hoy hablando sobre este tema que ha sido realmente un gusto, un placer tener a nuestro invitado. Nos vamos a una segunda pausa y ya regresamos. Drogas es el cáncer de la humanidad. Los niños están siendo inducidos al consumo de drogas desde las edades más pequeñas. Sería bueno que la policía hiciera un control a la salida de los colegios. Porque tengo 2 hijas y no me gustaría que mis hijas consumieran droga. Proteger a niños y jóvenes de las drogas ilícitas es un compromiso del Gobierno Nacional. El futuro es de todos. Los tiempos han cambiado, la tecnología ha avanzado, el mundo no se detiene y las bicis tampoco. Conozca la historia de las personas que cambiaron su estilo de vida por medio de la bicicleta. Realmente ya la bicicleta se convirtió en un hábito y en mi mecanismo de transporte. Ahora yo me demoro 15 minutos hasta la oficina en la bicicleta. Si me fuera en bus me demoraría 25 o 30 minutos. Historias en bici, solo por Canal Capital. Regresa toda la actualidad del Cabildo Distrital a Canal Capital. Consejo al Día, en su nuevo horario, lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana. Con repetición martes, jueves y viernes a las 7:20 de la noche. Solo por Canal Capital. Porque hay niños que odian las matemáticas. Ese es nuestro tema del día aquí en directo de Canal Capital. Y yo sigo muy conectado a esas preguntas, comentarios que ustedes nos tienen a través de nuestras plataformas digitales. Inmediatamente, nuevamente a Facebook Live, donde tenemos a Pablo Suárez, que ahí quedó en punta después de la pausa. Y Pablo nos dice, muchos adultos tienen esa perspectiva de yo siempre he sido muy malo para las matemáticas. ¿Cómo se puede lograr que cambie esta perspectiva? Bueno, profe, ¿qué le podríamos responder a Pablo Suárez conectado a través de Facebook Live? Listo. Es justo porque hoy hemos hablado todo para niños y para estudiantes de colegios. Vamos a hablar para grandes. ¿Qué podría ser un grande para eso? ¿Listo? Miren, cosas así sencillas. Sudoku. Porque recuerden, no se trata de matemáticas. Ya usted que está grande, que usted es abogado, que usted es médico, que usted es comunicador, usted ya sabe las matemáticas que va a saber, pero lo importante es desarrolle su lógica, desarrolle su capacidad de pensamiento matemático. Entonces, juegue Sudoku, juegue aplicaciones en el celular que tengan contenido matemático, que impliquen sacar rápidamente números, sumar rápido, multiplicaciones rápido. Ese tipo de aplicaciones existen y son muy interesantes. No le dé pereza, además, ayudan para el Alzheimer. Muy bien, ayudan para el Alzheimer este tipo de ejercicios. Hola, Oscar, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, cuéntanos, te escuchamos. Aprovechando la exposición del profesor, que para mí es un tema revolucionario en la forma de enseñar matemáticas. Yo también tengo, y me voy a atrever a poner al aire, un cambio total de la forma de enseñar a los niños hasta los 6, 7 años. Y es, los niños, para mí, el sitio normal, natural, es su casa. Y su padre, pues, o la guía que esté reunido con sus vecinitos, 3 o 4 o 5, un grupo de 5 o 6 niños, es el ambiente natural para, en forma de juego, lúdico, etcétera, aprender matemáticas y aprender a leer. Eso de mandar niños a los 4, 5, 6 años a un aula donde los griten, los peguen, eso es antinatural. Es más, estos niños, los niños necesitan crecer en esos 3 años básicos para aprender primero a amar, respetar a los padres, respetar y querer a los amiguitos y vecinos. Es una educación que va muy de la mano con este nuevo enfoque de matemáticas, que es una enseñanza a punto de juegos. Los niños están para jugar, no para irse como borrequitos a un salón a que los griten la profesora. Ese es mi nuevo planteamiento. Muy bien, ese es el planteamiento de Oscar. Profesor, ¿que quiera agregar algo al comentario de Oscar? Sí, eso que dice Oscar es, digamos, trabajado ya en Finlandia. En Finlandia mandan a los niños a los 6 años a empezar a trabajar matemáticas. Antes no. Antes la trabajan en la casa. Pero lo que pasa es que no hay que desconocer la situación, digamos, de las personas. Si tú eres casado y tienes 2 hijos y tu esposa y tú trabajan, pues no tienes abuela,
Tenemos la necesidad de mandarlos a la escuela. El colegio es una buena. Ahora, que les peguen, yo creo que ya eso ha pasado mucho. Sí, no lo quito, pero ha pasado mucho. Y el colegio, si se hace bien, es un excelente escenario de aprendizaje para los niños. Bueno, tenemos ya 2 minutos para terminar, para concluir, pero me quiero ir con una última llamada. Tenemos la posibilidad. Hola, ¿con quién hablo? Hola, Nubia. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Nubia. Gracias por comunicarte con nosotros. Cuéntanos. Su merced, es que quería preguntar al doctor para saber si cualquiera puede hacer el curso, no necesariamente un profesor. ¿Cómo? Que si cualquiera puede hacer el curso de matemáticas, para uno aprender, para enseñarle nietos, por ejemplo. Sí, claro que sí. De hecho, hemos tenido padres de familia, inclusive estudiantes de psicología, que hacen el curso porque están interesados en esa pregunta que nos ha afanado hoy, y es ¿cómo hago para aprender matemáticas de una manera mejor? Profesor, tenemos 1 minuto y quiero terminar preguntándole esto. ¿Qué podemos hacer nosotros como papás, como padres de familia, para ayudar o por lo menos no interferir de manera negativa en un desarrollo, en que nuestros hijos puedan desarrollar un pensamiento matemático como debe ser? Listo. Para ayudar, pongamos necesidades. Pongámosles a los niños a contar, como decía ahorita la persona que se conectó, juguemos con ellos en multiplicaciones, vayamos en el carro y digámosles, bueno, dime el primer número de la placa por el último número de la placa. O sea, hagamos de esto, de matemáticas, la vida, ¿sí? Y también para no estorbar, por favor, nunca, ni por activa ni por pasiva, le digan a sus hijos, si ustedes tuvieron problemas, guárdenselo ustedes, pero nunca le digan, no, yo matemáticas no, porque yo fui malo para matemáticas, nunca. Eso es un secreto que se tiene que guardar, eso no se puede contar. Muy bien. Profesor, ha sido un gusto de verdad tenerlo acá, gracias por ayudarnos a entender tanto este tema. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros todas las noches. A continuación, quédense allí conectados con nuestro canal, con Canal Capital, porque viene nuestra emisión central. Nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en directo. Feliz noche.